Doctores, muy buenas noches. Les ruego una disculpa, por favor. Espero todavía contar con vuestra participación. Mi mayor eh, mm, disculpa para cada uno de ustedes por la demora. Lo que ocurre es que lamentablemente hemos tenido un cruce de horario con otra actividad organizada también por el Ministerio de Justicia, pero no lo teníamos previsto que se dilate en virtud de que también ha habido ponentes anteriores que han dilatado un poquito más su participación, así que yo les pido una disculpa desde el fondo de mi corazón. Espero puedan otorgármela y agradezco que hayan permanecido hasta esta hora. Espero que podamos todavía avanzar de manera muy práctica, didáctica y de la manera más pronta posible. Doctores, quedo a vuestra disposición, doctor Billy, por su intermedio, eh, con la moderación. Doctora, ¿cómo está? Doctora Yajaira, buenas noches. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, doctora, cuando usted indique. Listo, doctor. Muy buenas noches a todos y todas. Sean cordialmente bienvenidos a esta importante jornada académica de la Diplomatura Superior en Derecho Penal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, con el apoyo del Club de la Abogacía y otras prestigiosas instituciones. El tema que desarrollaremos esta noche será el de autoría y participación en delitos de infracción del deber, tema que estará a cargo de nuestro doctor Jimmy Jurado Palma, quien es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra de España, máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Asimismo, también es máster en cumplimiento normativo penal por la Universidad de Castilla-La Mancha de España, como también es profesor contratado a tiempo parcial en la Facultad de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, Universidad Continental y Universidad Autónoma del Perú. Es fundador de Jurado Abogados Boutique Legal, especializada en defensa penal, y también es director académico del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Bienvenido, doctor Jimmy. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, estimada doctora Yajaira, y por su intermedio, mi saludo a la organización, al doctor Bill y a todas las personas que están presentes esta noche. Agradezco mucho vuestra consideración, vuestra tolerancia y paciencia. Prometo ser ágil y puntual con lo que voy a indicar, así que sin más preámbulo, procedo a iniciar. Si me lo permite, voy a proyectar unas diapositivas. A ver, segundo, doctora. A ver, listo. Listo, ahora sí. Listo, queridos doctores. A ver, procuraremos ser ágiles en nuestra formulación. Miren, el tema que voy a abordar el día de hoy es un asunto, pues, un tanto relevante, bueno, yo diría muy relevante, porque la problemática que advertimos en este caso es de todos los días. No hay criterios absolutamente coherentes ni en la doctrina ni en la jurisprudencia que aborden de forma pacífica el problema o los problemas que ahora estamos postulando, en la medida que pues
el desarrollo de estas teorías, porque partimos de la base de teorías de imputación, pues no lo permite en la medida que distinguen unos esquemas de trabajo, metodológicamente hablando, que tienen como fundamento dos aspectos diferentes, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso de la teoría de infracción de deber, ¿no? Que ya, ya hemos suprimido de aquí la teoría del dominio del hecho, porque ya la del dominio del hecho tenemos otra ponencia más amplia. Dominio del hecho, infracción de deber. No, para contrastar. La teoría del dominio del hecho que surge también con la postulación del profesor Klaus Roxin, al profesor alemán, pues en resumidas cuentas nos dice que es autor ya superando, ojo, ya superando cuestiones, por ejemplo, eh, de imputación de autoría bajo la tesis de la autoría, la teoría de la teoría subjetiva, ¿no? La teoría subjetiva en principio que nos decía, es autor el que actúa con ánimo de autor y es partícipe o cómplice el que actúa con ánimo de cómplice. Ya, pero los ánimos no los podemos ver, no los podemos percibir, no son objetivos. Depende de lo que dice el imputado y nosotros no podemos depender de lo que digan ellos para sancionar. Entonces se supera, perdón, se supera, se supera y en esa perspectiva se establece que, pues, eh, no solo hacía falta escuchar qué era lo que quería hacer, ¿no? El imputado, sino más allá de eso, había que ver de forma objetiva, ¿no? Bueno, de forma objetiva. Eh, entonces, de forma objetiva ya pasamos a la teoría objetiva, que era una teoría objetiva que obedecía a los hechos, ¿no? Al aporte realmente que realizaba cada uno de los intervinientes. ¿Cuál ha sido su aporte, doctor? Ah, bueno, mi aporte era muy, muy relevante. O mi aporte ha sido irrelevante. Ah, bueno, entonces en función de su aporte vamos a ver cómo lo calificamos, como autor o como cómplice. Un segundo, por favor. Entonces, a partir de esto, a partir de la adopción de la teoría de la autoría por el aporte objetivo formal o material, ahí vamos a distinguir, se distinguía de dos maneras, ¿no? La teoría objetivo formal establece como autor al que realiza la conducta típica por propia mano, o sea, yo ejecuté el homicidio, soy autor. Yo ejecuté la violación, soy autor. Ah, bueno, ok, perfecto. Pero entonces solo podríamos admitir la autoría directa o de propia mano, ¿verdad? Eso era teoría objetivo formal. La teoría objetivo material era muy parecida, que básicamente atendía a quién hacía el aporte más relevante para ser determinado autor. A ver, que si mi aporte es muy relevante, soy autor, que mi aporte no es tan relevante, soy cómplice. Pero bueno, ¿quién pone el límite de cuánto es relevante y cuánto no? Bueno, no tiene una relevancia o un criterio muy objetivo. Entonces, luego de eso pasamos a la teoría del dominio del hecho. Ahí entra el maestro Klaus Roxin, ¿no? El profesor Klaus Roxin nos dice, no, ustedes están equivocados. Nada que teoría psicológica, subjetiva, nada de que el ánimo, ni cuál era, quién realiza el hecho por mano propia, porque claro, se empezaron a ver casos en los cuales estas teorías no podían aplicarse. Por ejemplo, el caso en el cual yo amenazaba de muerte a otro para que éste, a su vez, compelido por el miedo, lesione a otro. Claro, entonces, doctor, ¿quién es el autor de la lesión finalmente? Bueno, es el que lo lesionó de mano propia, teoría objetivo formal. Pero, doctor, cuando nosotros advertimos, realmente o sea, él no fue un sujeto libre al actuar. ¿Cómo le vamos a atribuir la autoría si no fue un sujeto libre al actuar? Actuó compelido por una amenaza grave. Bueno, para estos casos no había solución.
tenía que asumirlo y tenía doble agravio, ¿verdad? Bueno, frente a ese escenario surge la teoría del dominio del hecho, ¿no? La teoría del dominio del hecho. Y ojo, con la denominación, es dominio del hecho, no de la acción, no de los sujetos, no, es dominio del hecho. Y la teoría del dominio del hecho manifestaba tres formas, ¿no? Dominio funcional, que es tener, a ver, primero, dominio de la acción. Dominio de la acción involucraba lo más cercano a la teoría objetivo formal. El sujeto va a ser autor en la medida que sea él y solo él quien determine cuándo, cómo, dónde y si, lo más importante, si se llega a ejecutar el delito. Si usted tiene la capacidad de definir si se lleva a cabo el delito o no se lleva a cabo el delito, bueno, usted es autor, señor. Usted es autor porque tiene dominio de la acción que usted realiza autónomamente. Bueno, ahí no hay duda. Perfecto. Cuando hay dominio del hecho mediante el dominio de la acción, perfecto, autor directo. Doctor, pero también hay un dominio del hecho, pero a través del dominio de la voluntad. ¿Cómo, doctor? Autoría mediata. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, la autoría mediata es una forma de autoría en la cual yo tengo dos sujetos. Tengo un sujeto que es el que actúa de forma inmediata o el que actúa como hombre de adelante, el que lesiona el bien jurídico, y tengo un autor mediato, que es el hombre de atrás, al que clásicamente se le ha conocido o como autor intelectual, ¿no? O en su caso, en su día, como instigador también, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos al instigador como autor intelectual, pero el autor mediato, en resumidas cuentas, era el que utilizaba, instrumentalizaba, y ojo con el término porque es muy fácil de recordar. ¿Por qué digo que un sujeto puede instrumentalizar a otro? Porque, ¿cómo es que un ser humano puede ser instrumentalizado? Sí, puede, doctor, para efectos penales puede ser instrumentalizado. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, se actúa sin dolo, actúa en error. ¿Cómo? Yo lo induzco al error, ¿no? El ejemplo muy clásico, le digo, mire, señor mesero, soy el chef, le digo, lleve usted este café, póngale este sobrecito al cliente, y estos sobrecitos son de azúcar. Claro, el mozo muy obediente va, lo lleva, el cliente muy obediente y confiado, se pone los sobrecitos y resulta que no era, pues, no era azúcar, era cianuro, y se lo toma y muere. Perfecto. Hasta ahí yo ya tengo un autor mediato. Claro, mediante error, ¿no? Nunca supo que estaba trasladando veneno. Doctor, y otra forma, bueno, también, mire, autor mediato porque ha dominado o ha instrumentalizado a un sujeto que no actúa con culpabilidad. ¿Cómo sin culpabilidad, doctor? Bueno, es que el sujeto, pues, es inimputable. El caso Gringallo, mis queridos doctores, el caso Gringallo. El caso Gringallo era muy famoso porque, claro, era un sicario que era contratado por personas mayores, adultas, que le pagaban, siendo menor de edad, para que mate a otras personas. Entonces, doctor, ¿y Gringallo qué? Entonces, Gringallo respondía penalmente, claro, como adulto no, con pena no, medida socioeducativa como menor de edad, aplicando código de niño y adolescente, pero pena, no. Ahora, ¿hay coautoría? No. No puedo tener un coautor inimputable. Entonces, era la forma más fácil en la cual el autor mediato, que era el que encargaba el homicidio, se salve de la cárcel. Perfecto, súper fácil, súper bien pensado. Entonces, esa es otra forma de autoría mediata, instrumentalizando un sujeto que no puede ser imputable. Lo mismo va a ocurrir con la instrumentalización de un sujeto con grave alteración o con grave anomalía psíquica. Si empleo un retardado mental grave para cometer delito, si empleo un esquizofrénico para cometer delito, es lo mismo.
Igualmente, si empleo un sujeto que no puede ser culpable porque simplemente actúa bajo el estado de miedo insuperable, ¿no? El ejemplo que puse al inicio, yo lo amenazo, de hecho tengo secuestrada a su esposa, lo tengo en videollamada y le digo, mira, tu esposa se va a morir si tú no lesionas a tal persona o si tú no matas a este otro. Bueno, ahí tengo mi sujeto que actúa en miedo insuperable. O finalmente, que actúa, pues, en un estado, qué sé yo, de necesidad exculpante. Bueno, hay muchos escenarios. Pero básicamente estos son los más reconocidos, ¿no? Instrumento que actúa sin tipicidad o instrumento que actúa sin culpabilidad. En ambos casos hemos puesto ejemplos y ahí tengo dominio del hecho por medio del dominio de la voluntad. Y finalmente tengo dominio del hecho por medio del dominio funcional. ¿Cómo es eso, doctor? Mire, esto se va a presentar en caso de coautores. Ya no va a haber un solo señor del hecho, así le llamaban, ¿no? El señor, el dueño del hecho. Ya no tengo uno. Ahora voy a tener dos o voy a tener tres. Doctor, ¿y cómo funciona? Bueno, cada uno de estos tres, en base a un acuerdo común para cometer el delito, cada uno de estos tres va a desarrollar una conducta. Y esa conducta que desarrolle, pues precisamente va a ser un aporte fundamental para el delito. Por eso es que va a tener el dominio, doctor, pero el dominio lo tenía uno, no, esta vez lo tienen los tres. ¿Por qué? Porque con la ausencia del aporte de alguno de estos tres, con la ausencia del aporte de alguno de estos tres, simplemente el delito no se puede llevar a cabo. O, en otras palabras, cualquiera de los tres tiene la capacidad de decidir si el delito se comete o no se comete o en qué manera se comete. Ah, entonces tengo un dominio de la acción, pero es un dominio funcional, en virtud de mi función. Yo con mi función, con mi rol, con mi aporte, domino el hecho, sí, porque sin mi aporte no va a haber hecho, no va a haber delito. Hasta aquí, ¿se ha entendido teoría del dominio del hecho, doctores? ¿Me siguen? A ver. Quiero escucharlos o no sé, mando un like, no sé, algo que me diga si realmente se ha entendido o ha quedado algo flojo, de repente para ya entrar a la autoría de los delitos de infracción de deber, que es donde más problemas vamos a encontrar. Entiendo que está todo en orden. Bueno, vamos adelante. En la infracción de deber tengo un detalle, y es que en la infracción de deber, el fundamento, el fundamento de, el fundamento de la calificación o de la imputación del injusto va a ser en realidad la infracción de un deber. Y aquí sí vamos a entrar en materia. Claro, inicialmente se postula por el profesor Roxin nuevamente para solventar aquellos casos en los cuales pues el dominio del hecho se veía excedido, ¿no? Claro, la primera obra que él produce es la de 1963, Autoría y Dominio del Hecho. Los invitamos a revisarlos. En Perú creo que tenemos la edición de Marcial Pons y en el 2003 nuevamente con traducción creo que de sus discípulos, ¿no? Del doctor Miguel García Conyedo, me parece. Pero en fin, el asunto es que ahora, para este caso, el autor será quien realice la conducta prohibida infringiendo o lesionando un deber especial. O sea, necesariamente tiene que haber un deber especial. Claro, la teoría de la infracción de deber surge para solventar problemas de delitos especiales, ¿no? Delitos que reprochaban eh, la realización de la conducta por alguien que tiene deberes especiales de protección en principio, ¿no? Por ejemplo, el parricidio, ¿no? El feminicidio en este caso, etcétera. Entonces, el fundamento de sanción es la infracción de un deber especial de carácter penal, no extrapenal, no administrativo, y se asume como partícipe a quien interviene sin infringir deber especial alguno. Entonces aquí claramente puedo identificar y distinguir, por ejemplo, al autor de parricidio, que es el hijo, que actúa en colaboración con la novia
Y entonces la novia ya no va a responder como infractora de un deber especial, porque a ella nada lo une con el padre del novio, pero sí va a ser cómplice o partícipe de la infracción del deber que ha cometido el novio, ¿no? Que ha cometido el hijo. ¿Y cuál es el deber? Pues precisamente el de cuidar al padre. Y existe ese deber que está regulado, por supuesto que está regulado en la Constitución y también en el Código Civil. Pero además de eso, hay que entender que este deber especial tiene que ser un deber que esté fundamentado en el tipo penal, ¿ya? En el tipo penal que yo voy a aplicar. Con lo cual, los delitos que no justificaban un deber o no contenían en sí mismo un deber dentro de su estructura típica, no podían constituir, por lo menos a primera vista, delitos de infracción de deber. ¿De acuerdo? Parece todo muy enredado, cable del teléfono ahora mismo, pero tiene un correlato muy práctico. Para esta postura inicial primigenia, el delito tenía que tener un deber específico de protección en el tipo penal. Entonces tenía que haber una sanción por infringir ese deber especial penal. Ya luego la estructura cambia. ¿Por qué? Porque para este caso, por ejemplo, en infracción de deber, y ya yendo a este ladito, el dominio del hecho resulta siendo irrelevante porque, eh, porque simplemente, porque simplemente eh, no me ayuda a fundamentar la autoría. O sea, no me sirve para fundamentar autoría. Porque lo que fundamenta verdaderamente la autoría es la infracción de ese deber que me ha impuesto el derecho penal. Entonces, ya nacen estas dos categorías, ¿no? Intraneus, extraneus. ¿Quién es intraneus, queridos doctores? El sujeto calificado, ¿no? Que para nuestro efecto y de lo que voy a desarrollar es el funcionario servidor público y solo él puede ser autor. Nadie más que él puede ser autor. Y extraneus siempre será el particular que participa como cómplice, ¿no? Nunca va a poder ser autor ni coautor. Ahí viene una primera pregunta, doctor. A ver, ¿y qué pasa si en el hecho ilícito interviene también otro funcionario que no tiene estas mismas competencias, pero que también contribuye al injusto penal? Bueno, ese es un nivel de análisis mucho mayor, mucho más interesante y que de hecho, al menos en mi experiencia académica, no ha representado una respuesta uniforme en el cual nosotros podamos establecer con claridad cuál es la consecuencia definitiva, porque esta consecuencia puede ser muy variable en función de lo que se establezca por la posición que se defienda, porque hay quienes dicen, no, doctor, en realidad el otro funcionario que interviene no puede ser partícipe, porque perdón, no puede ser cómplice, porque también es intraneus, ¿no? Es funcionario, entonces sí o sí tiene que ser autor. Bueno, por otro lado, eh, hay quienes dicen no, pero es que no hay ningún impedimento para asumir que el funcionario interviene, eh, que también interviene en el hecho ilícito, pero que no es el autor, porque no tiene esos deberes específicos, especiales, pues él también puede ser cómplice. ¿Por qué? Porque es un extraneus para el hecho ilícito, es un extraneus de ese deber. Es como cualquier otro que no tiene el deber que tiene el autor. Particular posición que hay que analizar con mayor detenimiento, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poquito más. Eh, Todo va a depender, para este caso, para el caso de los delitos de infracción de deber, de cuál es el deber principal que atiende al funcionario servidor público, en este caso, porque yo me voy a enfocar para esta ponencia en servidores o funcionarios públicos. Entonces, mi base es entender cuál es el deber que le exijo al funcionario servidor público. En el peculado, no lesionar el patrimonio del Estado,
En la malversación de fondos, respetar la legalidad presupuestal. En el cohecho, pues la gratuidad del acto público. En la colusión, respetar la imparcialidad y transparencia. Y en el abuso de autoridad, el principio de autoridad entendido como límite de la arbitrariedad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí que es verdad que tenemos varios profesores que han ido desarrollando estas teorías, ¿no? Y hay algunas diferencias que hemos podido resaltar aquí en la tesis de Roxin, de Jacobs, de Günther Jacobs y de profesor doctor, nuestro maestro, el profesor Jesús María Silva Sánchez, diría yo, el penalista español más relevante del último tiempo. Y la distinción es que el fundamento para Roxin es el deber especial extrapenal, ¿no? Deber especial extrapenal, o sea, preexistente. Bueno, eso justifica que el fundamento de sanción provenga de algo más que el derecho penal, ¿no? En Jacobs es la posición institucional en el sistema social. Jacobs establece su sistema de sanción y de imputación a partir de el establecimiento de las interacciones, o a lo que él le llama la comunicación social, entendido como que cada uno de los miembros de la sociedad tiene su rol o desempeña un rol, y dentro de este rol, si lo excede, infringe su deber. Entonces, para él, la infracción del deber va a ser la posición institucional en el sistema social, es decir, que yo infrinjo esos deberes que institucionalmente, porque claro, yo tengo que estar vinculado a algo que me impone estos deberes especiales otra vez. Entonces, si yo infringo estos deberes especiales, entonces ahí sí me van a poder sancionar como autor por haber infringido estos deberes institucionales, ¿no? Y el profesor Silva Sánchez, más interesante y actual la posición, dice que hay fundamento de sanción porque usted infringe la posición de garante con contenido material, es decir, que usted no ha respetado la, digamos, los deberes que se le han impuesto en virtud del rol que cumple en esta sociedad y de los cuales usted termina siendo un garante frente a los demás. Si usted tiene que ser un garante por el principio de autodeterminación, de autoorganización, usted organiza su vida y usted es garante de que a los demás todo lo que usted haga no los perjudique. Entonces, la base teórica en principio para Roxin fue el dominio del hecho, luego para Jacobs el funcionalismo sistémico de Luhmann, Nikolai Luhmann, sociólogo alemán, y para el profesor Silva Sánchez su teoría de la omisión más garantismo material, que, ojo, recomiendo mucho la tesis del profesor Silva Sánchez, que fue su tesis doctoral en su día, hace, qué sé yo, probablemente 40 años, 30 años, que habló sobre la teoría de la omisión impropia o la comisión por omisión, uno de los trabajos más importantes sobre la materia aún hasta nuestros días. Luego el tipo de deber, pues en el ámbito de Roxiniano es jurídico extrapenal, en el ámbito jacobsiano es un deber positivo de configurar un mundo en común, es decir, que usted, si quiere ser parte de esta sociedad, tiene que respetar sus roles y si no los va a respetar, pues va a ser autor de un delito, así de sencillo. Y en el caso de Silva Sánchez, pues hay un deber normativo, material, verificable. Es decir, no basta el solo rol ni la atribución que pudieran darle, sino más bien que usted realmente tenga una vinculación material con el resultado, con el hecho mismo verificable que usted está realizando. Y bueno, en el caso de Roxin, sea por acción o por omisión, eh, dice que sí hay distinción, pero hay equivalencias también. En el caso de Jacobs, pues la acción o omisión es igual de reprochable porque son infracciones de deberes positivos y el profesor Silva Sánchez las conecta sistemáticamente. Bueno, en el caso roxiniano, el extraneus siempre va a ser partícipe, nunca va a ser autor.
En Jacobs, igual, solo puede ser partícipe porque responde por su propio injusto, por el injusto de colaboración, por el injusto de contribución a un hecho ilícito ajeno. Y en Silva Sánchez solo puede ser partícipe, pero le da un análisis de injusto propio, ¿no? Al igual que el profesor Jacobs, más o menos. O siguiendo esa línea. Bueno, trataremos de agilizar esto. El profesor Jacobs establece la infracción del deber por competencia institucional, muy interesante la postura revolucionaria en su día, que estableció que la lesión del deber institucional no es solo regla de autoría, o sea, para distinguir quién es autor y quién es cómplice, sino más bien es fundamento de imputación. O sea, yo no le puedo sancionar a usted si usted no infringe su rol. Ese es el fundamento de sanción, la infracción de un rol o de un deber. Bueno, la diferencia es que en el alcance, en el caso roxiniano, pues solo se aplicaba a los delitos de infracción de deber, eh, a los delitos especiales, ¿no? A los delitos contra la administración pública, entre otros. Pero el profesor Jacobs ya lo amplía a todos los delitos, inclusive sean estos comunes o especiales, agregando, claro, el tema del garante institucional. Por ejemplo, el garante institucional va a ser aquel que tiene la obligación de resguardar los intereses de otra persona, el padre respecto a los hijos, el cónyuge respecto a su esposo, el Estado respecto, en este caso, el funcionario respecto al Estado, ¿no? Y la lesión del deber, la lesión de este deber institucional es lo que fundamenta el injusto y no me distingue entre autor y cómplice. Un segundito, por Listo, ya estamos de vuelta. A ver, a lo que iba es a que en el caso de Jacobs, ya en el 97, habiendo reflexionado un poco más sobre esta teoría, pues nos dice que admite coautoría, pues no, en realidad ambos descartan la coautoría, porque el deber, y esto sí es importante entenderlo, el deber es personal e intransferible. No hay posibilidad de coautoría en delitos de infracción de deber. Cada obligado responde por su propia infracción, por su propia infracción de deber, porque el deber que yo tengo no lo puedo compartir, no lo puedo trasladar. Sí o sí yo respondo por mi deber en este caso. ¿Ya? Bueno, ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un intraneus y un extraneus? Aplica igual para Roxin o para Jacobs, ¿no? Jacobs es mucho más amplio, Roxin un poco más moderado. Roxin nos dice que el intraneus, para nuestro caso en análisis de delitos de infracción de deber en administración pública o aplicado a delitos contra la administración pública, me dirá que el intraneus es un funcionario servidor público, ¿no? Que posee un deber especial penal, que responde como autor siempre, sea directo o mediato. Ojo que puede ser autor mediato, ¿ah? El funcionario puede ser autor mediato, pero el particular no puede ser autor, ni mucho menos autor mediato. Pues se distingue en la posición en el hecho, ¿no? Eh, Aquí es irrelevante porque no es dominio, es solo infracción. Y sí que para nuestra regulación en virtud del artículo 80 del Código Penal sí se le duplica la prescripción al intraneus y tiene una pena más grave porque además, ojo, tener en cuenta que según el artículo 57 del Código Penal, la
imposibilidad de otorgar una pena de carácter suspendida en su ejecución a un funcionario público, le atiende solo al funcionario público, no atiende al particular. ¿De acuerdo? Entonces, el particular no está exento de la posibilidad de asumir una responsabilidad penal, pero incluso en delitos como colusión, peculado y demás, con pena suspendida. El intraneus es el complemento del extraneus. Todo lo que es el extraneus no lo puede ser, ¿no? Por lo tanto, no puede ser funcionario servidor público, en consecuencia es un particular, o, desde las perspectivas más complejas, funcionario sin relación funcional especial. ¿A qué se refiere, doctor? El jefe de logística, que es el que define cómo se va a hacer la contratación pública, él puede ser autor porque tiene relación funcional con la contratación. O sea, él decide la contratación, nadie más. Pero, doctor, el, el asistente que no participa netamente en la contratación pública, pero que sí ha colaborado, ¿no? Con el hecho ilícito, pues él en realidad no debería ser un autor o un intraneus solo por el hecho de ser funcionario público, sino va a ser un extraneus porque está fuera del ámbito del deber específico o de la relación funcional que vincula al autor con el contrato público. En suma, quienes no tengan vinculación con el contrato público, vinculación directa, no podrán ser autores, ¿no? Y tampoco podrán ser intraneus. En consecuencia, solo les quedaría ser extraneus o impunidad. Yo creo que más lógico es pensar en el extraneus. Ahora, ahora, eh, el extraneus no tiene deberes especiales, solo responde como cómplice, ¿no? Solo responde como cómplice, nunca puede ser autor, ni autor mediato, mucho menos. Aun cuando tuviera dominio del hecho, no puede ser autor, sí es verdad, porque acá en este tipo de delitos, el dominio del hecho pierde su relevancia. Aquí no me importa quién tiene dominio del hecho, sino más bien quién ha infringido su deber especial penal. No tiene dúplica de plazo de prescripción, recibe pena normalmente menor a la del autor y además, en el caso del artículo 57, como decíamos, no tiene prohibido suspender la prescripción. O perdón, sí, claro, suspender la ejecución de la pena. Bueno, avanzando un poquito más. Esto no lo vamos a tocar porque en realidad la solución es un poco más compleja, pero aquí sí. La complicidad única. Claro, hay un gran debate, ¿no, doctores? En el artículo 25 de mi Código Penal, yo verifico que está regulada la complicidad. Y está regulada en tres párrafos, ¿no? Párrafo 1 me habla del cómplice primario, que tiene la misma pena que el autor, porque aporta digamos, otorga un aporte indispensable, esencial para la realización del delito. En cambio, en el segundo párrafo me dice, todo aporte que no sea relevante o indispensable para la comisión del delito, pues será complicidad secundaria y se disminuirá la pena prudencialmente. Y al final tengo un tercer párrafo que me dice, el cómplice que contribuye en un injusto ajeno responderá por el mismo delito que el autor, aun cuando los elementos que fundamentan la punibilidad del autor no concurran en el cómplice. En suma, doctor, en cristiano, el cómplice siempre va a responder por el mismo delito que comete el autor. Si el autor cometió colusión, bueno, el cómplice responderá por complicidad de colusión. Si el autor cometió peculado, bueno, el cómplice cometerá complicidad de peculado. Pero esa es la solución más práctica y de hecho es la que principalmente se maneja aquí. Entonces, otro problema de distinción es, doctor, ¿podemos distinguir complicidad primaria y secundaria en delitos de infracción de deber? Y a priori la respuesta es no, porque al final el deber que se incumple solo tiene una contribución, digamos, de un hecho ajeno para infringir este deber en abstracto. Entonces, no me importa mucho la fenomenología, es decir, quién o cuánto aportó, si fue mucho o fue poco, sino basta con que me haya ayudado a infringir mi deber, entonces yo ya lo tengo totalmente claro, ¿no? Entonces, ese es otro escenario. Ahora,
Unidad de ruptura del título de imputación. Este es otro problemita que siempre se presenta. El profesor Jacobs abogaba por la ruptura del título de imputación. Es decir, yo voy a sancionar como autores de un delito de infracción de deber especial o institucional solo aquellos que tengan el deber. Doctor, ¿y qué pasa con los otros que contribuyen a ese injusto? No, ellos no van a responder por este delito porque no tienen el deber. En consecuencia, habrá que buscarles un delito que calce, ¿no? O que sancione la conducta que estamos cuestionando, que estamos sancionando, pero ya no para funcionarios, servidores públicos, sino que sancione esto mismo, pero para particulares. Doctor, ¿y cuál es eso? Bueno, el ejemplo más sencillo, el peculado y la apropiación ilícita, o el peculado y el hurto. Entonces ahí yo tengo claramente que el funcionario comete su peculado porque se apropia de bienes puestos a su disposición, y por otro lado, el particular comete hurto o apropiación ilícita, ¿no? Entonces, al final, ¿quién la saca más barata? El particular, ¿no? Pero tiene sentido porque el deber del funcionario público siempre es proteger los intereses del Estado para todos los ciudadanos. Frente a esta postura, el profesor Roxin, y de hecho es la postura que hemos adoptado en mayoría, pues em, siguiendo incluso al profesor Salinas Ziccha, que en paz descanse, eh, este, la posición de la unidad de título de imputación fue un problema hasta antes del año 2017, porque claro, se discutía y de hecho salió un acuerdo plenario en el año 2016 que estableció que en general la Corte Suprema iba a admitir y adherirse a la teoría de la unidad de título de imputación, que en resumidas cuentas dice todos los intervinientes, no me importa cuál sea el nombre o la calidad que tengan, responden bajo el mismo título de imputación que el autor. Simple. En palabras sencillas, mis queridos doctores, ¿quién le pone el nombre al delito? El autor, nadie más. ¿De quién es el delito? Del autor, nadie más. Entonces, todos los otros que colaboren, contribuyen en ese injusto, pues, digamos, su responsabilidad es parte accesoria del injusto que realiza el autor, necesariamente. Bueno, posiciones a favor o en contra, pero eso es lo que se ha adoptado, ¿no? Ahora, ¿la coautoría es admisible en delitos especiales? No, no se puede, porque la infracción del deber es única, cada autor responde individualmente, y aquí hay un error jurisprudencial que hemos detectado en estos recursos, en los cuales se dice que aplica el dominio del hecho para admitir coautoría en peculado, ¿no? Criterios que deben corregirse o deberían corregirse, pero pues lamentablemente parece que no en todos los casos se ha hecho. Luego, la Corte Suprema, ya a partir del Acuerdo Plenario 2-2011 y 3-2016, progresivamente ha ido abandonando la posición del dominio del hecho para delitos de la administración pública y además de la posición de ruptura del título de imputación, ¿no? Ahora se enfocaba más en delitos de infracción de deber y bueno, los delitos de infracción de deber, antes que los delitos de dominio, por lo menos para corrupción, sí terminan siendo mucho más coherentes, ¿no? Mucho más coherentes. Bueno, ya para ir avanzando y cerrar. Cuando nosotros analizamos colusión, peculado, cohechos y demás, hay algunos problemas, ¿no? Hay algunos problemas. No cabe duda de que todos los delitos que les estoy indicando aquí, que de hecho les voy a dejar la diapositiva, son delitos de infracción de deber. Claro, ojo, ¿ah? Esta no era una postura mayoritariamente compartida, es una postura reciente. Y de hecho se replica no en los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios, porque ahí queda claro que desde un inicio siempre iban a ser delitos de infracción de deber, porque los funcionarios asumen estos deberes al inicio de su función. Pero lo que sí llama la atención de forma importante es, por ejemplo, la aplicación de estos criterios
para otros delitos. Negociación sigue siendo administración pública, enriquecimiento también, nombramiento ilegal también, pero aquí, desaparición forzada, ya no está dentro del catálogo de delitos contra la administración pública, al menos no en principio. Parricidio no está definitivamente en declaración eh, de, eh, de que no es un delito contra la administración pública, ¿no? Es un delito común o que normalmente se asumió como común. U otros ámbitos, ¿no? Mira, el delito tributario y contaminación ambiental, que, o sea, ahí, doctor, también somos infractores de deberes, bueno, a criterio de la Corte Suprema, sí. O sea, no hay una solución desde el hecho frente al deber, sino desde el deber frente al hecho. Lo primero, establezco tu deber, después establezco cuál es el hecho por el cual te sanciono. Entonces, luego, los otros problemas son pues, de autoría mediata, de coautoría y otros problemas, ¿no? La coautoría es admitida por Roxin, se ha recogido en este recurso de nulidad Huánuco, no estoy de acuerdo. Es negada por Jacobs, con eso sí estoy de acuerdo, porque nos dice pues, que cada uno responde por la flagrante violación del deber inherente a su cargo, ¿no? Es una autoría única. No se puede hablar de coautoría. Y la posición correcta, según el profesor Pariona, es que eh, pues sí sería posible la coautoría siempre y cuando exista un deber especial común o una infracción conjunta conforme al plan criminal previo, ¿no? Ahí sí que lamentablemente establece esto. Ahora, en clave de autoría mediata. Autoría mediata es negada, al menos en principio. Luego, un pleno en Trujillo lo admitió en 2004 y pues, el profesor Pariona habla de que sí es posible en la medida que el juez, por ejemplo, el ejemplo del juez, el juez envía a su amigo a proponer un cohecho y es autor mediato. Él infringe su deber al determinar a un tercero. Otra vez desde la postura de teoría de infracción del deber. Problemas abiertos, si es que cabe o no establecer participación, complicidad en enriquecimiento ilícito, en delitos de contexto, ¿no? Por el rol del sujeto, la distinción del bien jurídico con infracción, cuando poner un límite entre lo que es bien jurídico, o perdón, ilícito penal y cuando lo que es infracción administrativa, y pues la probática del dolo. Este es un gran problema porque en todos los delitos, en teoría, deberíamos demostrar el dolo. Claro, ustedes me dirán, doctor, pero ya hemos superado la fase psicológica. No es posible entrar en la mente del criminal y decirle, a ver, ¿qué pensabas? ¿A quién querías asesinar? ¿A quién querías tú lesionar, denunciar? ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Eso no se puede. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo asumimos ese rompecabezas? Bueno, como punto de partida ponemos el resultado, ¿no? Lesivo, y luego vamos reconstruyendo hacia atrás, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el delito de colusión, al igual que varios delitos de infracción de deber que van de corrupción, son delitos indiciarios, ¿no? Los cuales son clandestinos, muy difícilmente se va a encontrar una aceptación, una negociación en un ámbito en el cual pues luego pudieran ser sancionados, ¿no? El delito de colusión, básicamente, sanciona al funcionario o servidor público que directa o indirectamente, o sea, directa o por medio de tercero, este, en este caso, se colude, concierta, ¿no? Llega a un acuerdo con el particular, con el proveedor, para defraudar al Estado. En este caso, el autor de colusión, que siempre va a ser un funcionario público, no puede admitir coautoría, no puede dar autoría inmediata clásica, y finalmente el delegado de este ámbito o el representante del funcionario también podría ser autor. Es más discutible, pero podría ser. Los cómplices son los terceros interesados y por ahí todavía cabe la duda sobre si estos terceros sin relación funcional que ayudan también son cómplices, ¿no? La instigación es posible si
sí, sí, pero la autoría inmediata no, en tanto el particular no puede instrumentalizar al funcionario, no puede ser autor, pero al revés sí. Bueno, la colusión es un delito de encuentro, la mayoría de la jurisprudencia dice que sí. En el caso del peculado, pues muy similar, tengo un funcionario público que está a cargo de ciertos bienes y debe custodiarlos, debe, qué sé yo, administrarlos, ser depositario, ser preceptor, qué sé yo. Y a partir de eso, de esa incapacidad de, eh, digamos, de administrar o de gestionar bien el patrimonio puesto a su cargo, lo van a sancionar como autor de peculado. Aquí la participación es muy delicada, muy particular, llámese el término, en función de cada delito y de cada caso. No es igual para todos los casos. Y bueno, aquí ya no hay mucho más que discutir, pero aquí sí. En negociación incompatible, el autor siempre va a ser el funcionario que se interesa por un contrato. Claro, se interesa indebidamente en la medida que lo que busca es satisfacer sus necesidades en contra de lo que establece pues el Estado, ¿no? En sus intereses. Lo que siempre se va a discutir aquí es si la negociación incompatible debe o admite o no admite la participación. Particularmente yo pienso que no, porque en la negociación incompatible yo tengo la sanción al funcionario que unívocamente, unilateralmente se interesa en la operación contractual de la cual se hable, pero no voy a tener este escenario de, digamos, de colaboración, de negociación en sentido estricto con el extraneus, con el particular. No tengo ese escenario. Yo tengo solamente al intraneus que se interesa indebidamente por la contratación, por el beneficio del extraneus, o en este caso al particular, y por eso pues está bien que lo sancione al intraneus, pero al extraneus que ni siquiera se enteró de nada, ahí sí vamos a tener un problema bastante serio de legitimidad de la sanción, y eso es lo que no queremos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, podría ser discutible si, por ejemplo, en negociación incompatible se aplica duplicar el plazo de prescripción. La verdad es que no, porque la dúplica del plazo de prescripción aborda solo aquellos delitos que tengan o que sean cometidos por funcionarios públicos y además afecten el patrimonio del Estado, ¿no? Por lo menos eso hasta 2017. Ya luego del 2017 se sanciona a todos los funcionarios que hayan se duplica el plazo de prescripción para todos los funcionarios que hayan cometido delito contra la administración pública, independientemente de que haya perjuicio o no, entendiendo el perjuicio económico como la salida de dinero de las arcas del Estado, ¿no? Para esa operación. Bueno, en fin, el tema de enriquecimiento ilícito representa un reto igual que el de negociación, porque no termina de cuadrar cómo es posible que un tercero me ayude a infringir mis deberes. Por lo menos causalmente sí se entiende, pero normativamente es un poco más complicado. Entonces, ¿cómo establecer la sanción de esta persona, ¿no? De quien ayuda a incrementar el patrimonio? Yo creo que ahí prácticamente es poco probable, ¿no? La imputación es muy poco probable, pero siempre se intenta. Pero en fin, yo creo que el enriquecimiento ilícito, cuando sanciona al funcionario que incrementa su patrimonio, obviamente es él el que incrementa el patrimonio, pero eventualmente podría salpicar a la esposa o a la pareja en la medida que hay una unión de hecho y al final, pues, o un matrimonio, ¿no? Y al final terminan enriqueciéndose, sí, a ver, el patrimonio del autor, pero al mismo tiempo está enriqueciendo la sociedad de gananciales, con lo cual hay un beneficio indirecto, ¿no? Pero en fin, estos problemas de autoría y participación siempre van a estar presentes si cabe admitir autoría y participación en negociación incompatible, en enriquecimiento ilícito, si cabe admitir participación o complicidad en colusión, es decir, quiénes y cómo y cuánto responden. No todos responden igual, hay unos más que otros, cómo funciona la cosa. Esos problemas pues todavía están muy a flor de piel
y yo creo que van a tener muchos años más para discutirse, pero lo importante será trabajar en alternativas de interpretación que sean eh, muy coherentes, ¿no? Muy racionales y no exacerbar a veces algunos tipos penales que no lo necesitan, en mi opinión. Entonces, bueno, ese sería mi aporte por el día de hoy. Les agradezco mucho su paciencia y consideración. Quedo atento a sus dudas si es que las hubiera. Hola. Mm, Bueno, no hay ninguna pregunta al parecer, doctor. Daniel, Bueno, entendemos que Sí, el tema ha quedado muy claro. Muchas creo que gracias a su excelente exposición, doctor Jimmy. No viendo ninguna pregunta, o bueno, creo que sí tenemos una pregunta, doctor, creo que sí. de Enrique. Sí, buenas noches con todos. Doctor Daniel, buenas noches. al Eh, doctor Javier. en primer lugar, felicitarlo por la ponencia. Ha sido muy concisa y muy específica en temas importantes. Tenía una duda. En un delito de peculado culposo, ¿cabe la posibilidad de plantear como defensa una reserva de fallo, atendiendo a que la pena no supera los 2 años? ¿Existe esa posibilidad o me parece, y esa es la duda, que está prohibida la reserva de fallo en corrupción de funcionarios? Esa es la primera. Y la segunda, sí, en un caso en concreto, siendo servidor público, por ejemplo, un residente de proyectos sociales que no recibe a su cargo bienes donados por una entidad, sin embargo, estos bienes se extravían o finalmente son hurtados por terceras personas. En este caso en concreto, mm, el residente respondería penalmente si es que se le atribuye el peculado culposo, atendiendo a que en su contrato no figura en ninguna parte que él es el encargado de la custodia de los bienes. Excelente, doctor. Muchas gracias por las preguntas. Es un aspecto muy importante para poder establecer esto. Yo cuando estoy revisando ahora el tema de reserva del fallo, pues no veo el impedimento, porque claro, el impedimento es la sanción mayor a 4 años, las jornadas, que le impone, la pena imponerse no supere los 2 años de inhabilitación. Ahí sí creo que podríamos mirar si es que realmente va a poder superar esto, porque normalmente la inhabilitación es principal o accesoria, al final termina siendo casi, digamos, una pena importante. Entonces, por ahí podría ser. Ahora, luego la prohibición no lo he visto acá, o sea, en reserva no lo veo. Para principio de oportunidad sí está prohibido claramente. Para suspensión de la ejecución de la pena sí hay prohibición, pero solamente para el funcionario servidor público y en este caso habla de los delitos, ¿no? Por lo menos para suspensión, ¿eh? O sea, para reserva yo no veo, legalmente no veo el impedimento, pero para suspensión de la ejecución de la pena me dice que está suspendido para delitos dolosos del 387, ¿no? Del 387 que es el peculado, y del 389 que otra vez es, en este caso, malversación de fondos, y no veo que esté prohibida para el peculado culposo en principio. Entonces, por lo menos a primera vista, la respuesta rápida, eh, no creo que estaría prohibida la prohibición de la reserva del fallo condenatorio, ¿no? Para el peculado culposo, además, porque tiene una pena baja, pero para el caso de la segunda pregunta que usted plantea, que sí es más interesante, el problema del residente es siempre importante y de hecho en algunos casos hasta alcanza y escala a otros niveles. ¿Por qué? Porque en el caso del residente, el residente es como el administrador de la obra, o sea, en sus manos
se ponen los recursos económicos, porque tiene la disponibilidad no del dinero, diremos, en físico o en líquido, pero sí de los bienes, ¿no? Decide qué comprar, decide cómo ejecutar, tiene bajo su administración los bienes, los materiales, productos, etcétera. Tiene bajo su responsabilidad los recursos humanos también, y en consecuencia, pues básicamente es su deber el verificar que la obra pues, se desarrolle y se ejecute regular y correctamente. El problema del residente es el problema de cualquier funcionario público. Cuando yo asumo el cargo, tengo que entender que estoy asumiendo la función con todo lo que ello comprende. Entonces, lo problemático finalmente va a ser si es que, primero, cuál es la función que estoy asumiendo. Segundo, qué dice mi contrato sobre esa función. Tercero, qué dice la ley, hablo en sentido amplísimo sobre esa función. ¿Qué dice el MOF de la entidad? ¿Qué dice el ROF de la entidad? ¿Qué dice el reglamento interno? ¿Qué dice el CAP? Todas esas son mis funciones. Si hay directivas, etcétera, etcétera, son mis funciones. Y además, lo más interesante, ¿qué dice? Si es que es, claro, una obra de contratación que no es directa, sino por contratación de terceros, ¿qué dice la ley aplicable? En este caso, normalmente la ley de contrataciones del Estado. O si es que fuera por administración directa, ¿qué dice la directiva sobre administración directa? Porque al final todas estas normas que he enumerado, y me quedo corto, todo eso es el ámbito de su competencia, todo eso es el ámbito de sus deberes. Entonces, el que no lo diga en mi contrato va a ser más discutible, más debatible, pero si el fiscal me encuentra ese deber en otro instrumento de gestión o en otra norma, o finalmente en la ley de contrataciones del Estado, igual me compete cumplir con ese deber, o sea, porque al final yo estoy asumiendo la función de residente. Y como tal, el residente tiene la función de administración básicamente del proyecto de la obra. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos visto a menudo? A menudo, por ejemplo, en el expediente técnico de lo que se trate, pues o no se contempla la necesidad de un servicio de guardianía o de un servicio de seguridad, o incluso ni siquiera se les proporciona los almacenes adecuadamente, o no se le da el personal suficiente, o no se le dan en estricto los medios suficientes. Entonces, ¿cuál es el problema del residente y de cualquier otro funcionario? El problema es grande. ¿Por qué? Porque al final, cuando a mí me encargan una labor, si yo no dispongo de los medios necesarios, no la voy a poder cumplir a cabalidad. Pero eso no exime que dentro del ámbito de mi competencia yo tenga alternativas. Es decir, si no me dan ni el personal ni el mobiliario completo, yo hago una de dos cosas. O asumo el riesgo de asumir, valga la redundancia, el cargo y ejecutar las labores del cargo con lo que yo comprenda, ¿eh? Con lo bueno, lo malo, lo feo. Si todo va bien, pues me irá bien. Y si me va mal, pues asumiré la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo sí podría, en todo caso, rehusarme a asumir el cargo si es que no veo que están las garantías adecuadas de previsión de personal y de bienes. Entonces, claro, el problema que ocurre muchas veces en la administración pública es, doctor, tenía 10 obras a mi cargo, tenía un asistente y mi asistente no sabía nada, era muy nuevo, no tenía experiencia, yo tenía que hacer todo al mismo tiempo, me tenía que dividir en 10 y al final mis pedidos de las compras nunca llegaban, mis pedidos de personal tampoco, y el gerente me exigía y el alcalde me exigía y me amenazaban con votarme si no cumplía mis metas. Uy, terrible problema. Claro, en el ámbito administrativo, mi solución, lamentablemente, aunque me pese, es lo más saludable retirarme porque tengo las contingencias penales que usted ha bien advertido. Un peculado culposo si me roban o me hurtan los bienes que están bajo mi administración. Eventualmente, que se incurran en otro tipo de infracciones por presión, ¿no? O por amenaza.
La amenaza clásica de si usted no firma, usted no da paso, usted no viabiliza esto, lo voy a botar del trabajo. Bueno, en el ámbito administrativo, lamentablemente, si usted sufre de una, o en general, ¿no? Si una persona sufre de una situación como esta, pues lo que hay que hacer es renunciar, hacer el proceso y reincorporarse judicialmente. Claro, esto no lo hacemos y es una práctica muy poco realizada porque no se acostumbra, pero el problema es más grande, porque el problema de fondo es que si la persona, el residente o quien quiera que sea el funcionario, comete un injusto a raíz de esta amenaza, a raíz de este condicionamiento del cargo, eso no le va a eximir de responsabilidad. O sea, eso ya lo hemos visto en varios casos, ¿no? O sea, y es reales, ¿ah? Que en juicio se ha establecido esto y los magistrados dicen, bueno, a ver, solo hay una vía en la cual la amenaza va a poder justificar que usted haya cometido delito, y es aplicar el artículo 20, donde habla de que usted ha actuado bajo el miedo insuperable. Y el miedo insuperable tiene su propia estructura y tiene sus requisitos y sus condiciones. Y una de ellas es que se vea amenazada su vida o la de alguien cercano, pero la vida, ¿no? O algún otro bien jurídico de mucha relevancia. Pero es que el ámbito del trabajo ahí no calza. Entonces, la amenaza del despido no sirve como justificación suficiente ni necesaria para cometer un delito por amenaza o obligación de otra persona. Entonces, ese ámbito lo digo porque este problema se representa mucho, lamentablemente, y son condiciones, diría yo, precarias que se van presentando, pero que hay que tomar a veces decisiones difíciles antes que enfrentar problemas más grandes, ¿no? Eso por un lado. Pero sobre la pregunta en concreto del culposo, sí, pues yo creo que si al final no se toman las acciones necesarias, ¿no? Como solicitar personal adicional, como solicitar medidas de seguridad, candados, qué sé yo, cámaras de vigilancia, si no ha adoptado objetivamente esas medidas, documentalmente, claro, para oponer y acreditar, pues fácilmente le van a imputar el peculado culposo, ¿no? Yo creo que ese es un problema. El otro problema es el de la prescripción, ¿no? Porque hay varios casos que ya son muy antiguos. Entonces, si es antes de 2017, hay que ver si hay dúplica de prescripción, porque además hay funcionario público y afecta patrimonio del Estado. Entonces, sí habría dúplica de plazo de prescripción. Pero hay una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que nos dice que la dúplica del plazo de prescripción, en el peor de los casos, tendría que ser sobre el plazo ordinario de prescripción, y ya no como clásicamente se interpretaba, ¿no? El plazo extraordinario de prescripción, en cuyo caso esa es una opción a evaluar siempre. Pero con todo, esa sería mi respuesta, perdón por lo extenso de la misma. Gracias, doctor, por su respuesta. Doctor, también tenemos la pregunta de Mónica Rivera. Sí, claro, con gusto. Doctora Mónica, ¿desea preguntar algo? Bueno, No creo creo que que se acabaron no las preguntas, doctor. Bueno, hay problema. doctor Jimmy, muchas gracias por su tiempo, claridad y generosidad académica. A nombre del ilustre Colegio de Abogados del Cusco y del Club de la Abogacía, le expresamos nuestro más sincero reconocimiento. Asimismo, informarle que nuestro decano ha emitido la resolución número 456-2026, mediante la cual reconoce y agradece su destacada participación en esta diplomatura en Derecho Penal. Agradecemos también a todos los asistentes por su interés y participación. Con esto hemos concluido, doctor. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre presto a poder
contribuir y nuevamente me disculpo por la demora, ha sido un tema académico también. Espero que más adelante podamos seguir compartiendo, ojalá de manera presencial en algún momento y siempre quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, un saludo para todos los que nos han acompañado hasta esta hora. Buenas noches. Buenas noches.